Como base para este servicio divino tomaremos la palabra que está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Hasta aquí. Mis amadas hermanas y hermanos en el Señor, amada comunidad, para mí es una profunda alegría el poder compartir esta mañana junto a ustedes bajo la palabra, y traigo el corazón lleno de recuerdos, de sentimientos y de saludos de nuestro apóstol mayor, del apóstol de distrito, del ayudante apóstol de distrito, y no quisiera quedármelos, sino ahora ya transmitirlos y decirles, ellos les llevan en el corazón, y deseo también que así como he sentido una hermosa bienvenida al llegar aquí de parte de los niños, una caricia para el alma, deseo que el amado Dios pueda brindarles a ustedes esa caricia también, y cada una de nuestras almas pueda sentirse muy, pero muy cordialmente bienvenida en esta mañana en el altar del Señor. Y claramente que, como el coro ha entonado, deseamos enaltecer el nombre de nuestro Padre. Y escuchaba sentado en lo que a la vez ahora hace de sacristía, pero escuchaba al coro y realmente llenaba el corazón el sentimiento que transmitían, y pensaba, ojalá cada uno de nosotros pueda tener este sentir de enaltecer a nuestro Dios, de saber que Él está presente, que no venimos a escuchar la palabra de un hombre, sino que venimos a escuchar la palabra de Dios manifiesta a través de una herramienta, simplemente de una herramienta. Y en una oportunidad me acerqué, siendo alma nueva, al pastor. Le dije que quería conversar con él. Y él me preguntó, ¿oraste a Dios para que Dios se manifieste a través de la boca del siervo? Y claramente yo no lo había hecho. Me había acercado al pastor porque sentía un cierto acercamiento, una empatía. Me gustaba su forma, su manera de expresarse. Y entonces él me dijo, vamos a hacer una cosa. Si tu consulta no tiene apuro, entonces te voy a pedir que ruegues a Dios que se manifieste a través de quien Él utilice, y luego entonces te vuelvas a acercar al siervo. Ese día no pude entenderlo, me fui bastante enojado de la iglesia, pero a partir de ahí esa palabra comenzó a trabajar en el corazón, porque nosotros no venimos a buscar palabra de hombre. Los hombres no podemos dar ningún tipo de salvación a nuestra alma, y lo esencial es la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, ese día aprendí que antes de acercarme a cada servicio divino o poder ir a acercarme al servidor para volcar el corazón, es necesario juntar las manos y orar a Dios y pedirle que pueda manifestarse, porque solo Él conoce el sentir de nuestro corazón. Solo Él puede saber lo que estamos viviendo. Solo Él puede guiarnos con palabras de vida eterna. Solo Él. Y entonces esta es nuestra alegría. No seguimos a los hombres, seguimos a Cristo mismo en la manifestación del Espíritu Santo, en el envío que Dios ha dado al ministerio de apóstol, pero el ministerio nos salva. Por lo tanto, nosotros hemos todos venido a buscar de la palabra, y esa palabra queremos tomarla. Y la necesitamos porque nuestra vida cotidiana es un desafío. Es un desafío en lo que hace al ámbito material, y es un desafío que también hace a nuestro camino espiritual. Y he tomado este texto que el apóstol Pablo escribía esta carta a los filipenses desde la prisión. Él estaba viviendo situaciones difíciles, pero él tenía la necesidad de agradecerle a este pueblo con el cual ya había estado, porque ellos no solo oraban por él, sino que seguían colaborando en la tarea de la manifestación del Evangelio, de poder llevar el Evangelio, y a su vez hasta habían hecho una colecta para poder enviarle, para que él tuviera recursos para volver, y el deseo de que pudiera salir de aquella cárcel. Y entonces él les escribe esta carta y les da esta seguridad de lo que he leído.
Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y generalmente cuando venimos a un servicio divino, Dios toma una parte de lo que fue parte de la historia bíblica y lo que tenemos en la Biblia, lo trae al presente porque de esto se trata. Esta palabra del apóstol Pablo, ¿para qué nos sirve hoy a nosotros? Y no solo queda en poder hacer la analogía con lo que vivimos nosotros, sino también cómo esto se proyecta hacia el futuro, hacia lo que esperamos. Necesitamos que Dios nos diga cómo seguimos hacia adelante. Nos da perspectiva el amado Dios. Y entonces, en primer lugar, yo quisiera tomar este sentir del apóstol Pablo, porque la obra de Dios no podría ir hacia adelante sin cada uno de nosotros. Lo escuchamos al apóstol mayor en Pentecostés. Cada uno de nosotros hace el templo de Dios, todos somos necesarios, todos formamos parte de ese templo y queremos conformarlo, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, un profundo agradecimiento. Yo quisiera tomar el corazón de cada uno de los apóstoles y de cada uno de los siervos y expresarles un profundo agradecimiento. Esta reunión no hubiera sido posible sin la colaboración de tantos y tantas que han entregado el corazón. Y entonces, simplemente eso es una muestra. Pero la obra de Dios sigue adelante por el servir y la colaboración y las oraciones y la ayuda. Y entonces, en primer lugar, tomar este ejemplo del apóstol Pablo para hoy y agradecer desde lo profundo del corazón. Pero el apóstol Pablo estaba preocupado por esta comunidad, porque esta comunidad vivía luchas, vivía circunstancias, vivía situaciones difíciles, vivía tentaciones, vivía cuestiones en el ámbito de lo social, vivían, miren, si nos fuéramos 2000 años antes, diríamos, es exactamente igual que hoy. Cambiaron las costumbres, cambiaron, quizás son culturas diferentes, pero vivían la misma lucha que vivimos nosotros hoy. Y entonces el apóstol les escribe en esta carta, y él estaba preocupado porque, al igual que en aquel tiempo los tiempos eran difíciles, hoy también los tiempos son difíciles. Pero ¿en qué se centraba el apóstol hacia esta comunidad? Una de las cosas que el apóstol se centraba era que les decía yo, cuidado con la duda, primer punto. Porque cuando viene la lucha, cuando viene la circunstancia, cuando viene la situación de un problema laboral, de un problema de relación, de un problema familiar, de una enfermedad, de la pérdida de un ser amado, tenemos el enemigo en común, que viene y nos habla, coloca preguntitas, así como le dijo a los primeros seres humanos, con que Dios os ha dicho. Y a ti y a mí viene y nos dice, pero sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Ofrendás, trabajás en la obra, haces todo lo posible y mirá cómo te van las cosas. Y entonces comienza a colocar la duda, poco a poco. Y no va a venir a decirnos, hermanos, dejá de ser un hijo de Dios. No va a venir de frente a colocar esa propuesta. No va a venir con una valija llena de dinero y decirte o decirme, mira, si dejas de ser un hijo de Dios, entonces te doy esto. No va a venir así. Va a venir con pequeñas cosas. Va a buscar el camino para obnubilar nuestra vista, cerrar nuestros oídos y confundirnos y en la confusión colocar la duda. ¿Y cómo vencemos la duda? Dudando de la duda. Cuando dejemos de confiar en Dios, volvamos a Él. Es el camino. Hay un montón de cosas que no entendemos en nuestra vida, hermanos. Muchísimas cosas. Hay cosas que no tenemos explicación. Pero nunca desconfiemos del amor de nuestro Padre hacia nosotros. Porque Él nos ha elegido para darnos salvación eterna. Y entonces el apóstol aquí dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas de su gloria. Y entonces no dudemos de su amor, porque Él nos ha llamado para alcanzar vida eterna. Y este es el primer punto que queremos estar atentos.
Cuidado con la duda en nuestra vida de fe, porque se dice que la duda es la tumba de la fe y hemos entonado fe, la victoria es, el primer canto. Y la fe exige confiar plenamente en nuestro Padre. No es solamente creer, es confiar en nuestro Padre. Y ahora me viene al corazón y lo comparto. ¿Cuál es la diferencia entre creer y confiar? Porque en nuestra confesión de fe, todos los artículos diciendo yo creo. Dice un relato que en una oportunidad un equilibrista se presentó en el pueblo que estaba y entonces iba a hacer su acto de equilibrio entre dos partes escarpadas de la ciudad, de montañas muy, muy altas, que tenían casi 50 metros entre ellas, y así que tendió esa cuerda que suelen tender los equilibristas, agarró su vara de equilibrio y entonces transitó la cuerda, y todo el pueblo lo aplaudió. Y entonces cuando él llegó al otro lado dijo, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar una vez más sin la vara de equilibrio? Y todos lo aplaudieron y lo alabaron y dijimos, sí creemos que puedes hacerlo, así que él lo hizo. Y llegó al otro lado y dijo, ¿y ustedes creen que ahora yo puedo taparme los ojos y cruzar la cuerda sin la vara de equilibrio y con los ojos cerrados? Y todo el pueblo lo aplaudió. Dijo, sí creemos, y lo alababan, y él cruzó. Y del otro lado entonces tomó una carretillas se llaman aquí, las que tienen una rueda, ¿sí? Y si ustedes creen ahora que yo puedo cruzar con los ojos cerrados, tapados y con la carretilla, y todos lo aplaudieron y dijeron, sí, claro que sí, que lo puedes hacer, no hay mejor que tú. Y así que él lo hizo. Y llegó al otro lado y dijo, ¿y ustedes creen que ahora yo puedo cruzar con los ojos tapados, la carretilla y uno de ustedes sobre la carretilla? Y todos lo aplaudieron, dijeron, sí, claro. Entonces tomó uno de los que le habían aplaudido y dice, tú me puedes acompañar. Y él le dijo, no. ¿Cómo no? Si me has dicho que puedo. Dice, si yo creo, pero no confío, le dijo. Esto muchas veces ocurre en nuestra vida, hermanos. Confiar en Dios significa que aunque estamos viendo algo que va en contra, seguimos confiando en Él, aunque no lo entendamos. Confiar en Dios significa dejarnos caer en sus brazos. Confiar en Dios significa saber que Él va a estar ahí para ayudarnos y para bendecirnos. Y entonces, como hemos entonado, la fe es nuestra victoria, porque solamente pueden vivir esa experiencia aquellos que confían en Dios. No que lo decimos de labios, sino que confiamos en Él. También cuando estamos viendo lo que no entendemos. También cuando estamos viviendo circunstancias o situaciones como las que nos ha tocado vivir o como las que nos tocará vivir. Entonces, el primer punto de peligro en nuestra vida de fe es combatir la duda que pueda surgir en nuestro corazón. El segundo punto que el apóstol Pablo compartía con esta comunidad de Filipos era el descontento, porque es otro de los puntos que utiliza nuestro enemigo en común cuando tenemos que llevar adelante circunstancias. Comienza a ponernos puntos de comparación, comienza a llevarnos a lo que podría ser y no es, comienza a hacernos pensar en lo que hubiéramos deseado lograr y no logramos, y comienza a utilizar esto como una herramienta. Y es claro que aquí el apóstol dice, pues, mi Dios suplirá todo lo que os faltará conforme a sus riquezas. Y quizá uno diga, pero hay cosas que Dios no nos las da. Hay cosas que Dios no concede y que no entendemos quizás, y nos generan un descontento, una tristeza. Hay veces quisiéramos que una enfermedad ya no está, y está. Hay veces quisiéramos un matrimonio, desearía tener hijos y no lo tiene, y Dios no lo concede. A veces está aquel hermano o aquella hermana que busca el compañero o la compañera de su vida y no está. A veces quisiéramos tener un trabajo y no lo tenemos. ¿Cómo que Dios suplirá todo lo necesario? No nos está hablando de la lucha de lo material, nos está hablando de aquello que necesitamos para la salvación de nuestra alma. Y entonces cuidado con el descontento, porque el pueblo de Israel le reclamaba a Moisés, ¿por qué no volvían a Egipto? Porque no tenían las ollas de carne
que tenían en Egipto. No podían entender lo que Dios les estaba ofreciendo. Entonces otro de los riesgos que nos toca en nuestro camino de fe, el descontento. El tercer punto que el apóstol Pablo les transmitía a nuestros hermanos y hermanas en Filipos, la división. Porque cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las situaciones difíciles, empieza a prevalecer el hecho de decir, yo sé por el camino que tengo que ir y cuál es lo correcto, y tomamos en cuenta nuestros intereses. Y entonces muchas veces hay diferencias entre nosotros. Y esta es la obra de Dios. Y Dios lleva adelante su obra. Entonces las diferencias deberían transformarse en un punto de sumar y no de dividir, de multiplicar y no de dividir. Y le escribía, cuando empieza este capítulo, el capítulo 4 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean un mismo sentir en el Señor. Estaba preocupado porque había dos hermanas que habían colaborado muchísimo con él, sin embargo ahora estaban con discrepancias. Y el espíritu de abajo se aprovecha de estas discrepancias, hermanos, de estas diferencias de visión que podamos tener para querer desunirnos. Y si nosotros miramos a Cristo, ¿qué es lo que puede desunirnos? Si nosotros, cuando tenemos una diferencia, decimos, ¿cuál es tu interés? ¿Cuál es mi interés? Si mi interés es alcanzar el día del Señor y el tuyo también, ¿qué es lo que puede dividirnos? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Y entonces, estos 3 puntos son tan importantes para tomar como puntos de peligro, para no desviarnos en nuestra vida de fe. La duda, el descontento, la división, porque Dios nos ha encargado una misión y es llevar el Evangelio y trabajar. Y nuestra misión dice servir a Dios y al prójimo, buscar la comunión, sirviendo a Dios y al prójimo con alegría. Y entonces queremos trabajar en ello, pero para trabajar en ello seguramente tú y yo vamos a tener que ir dejando de lado nuestros propios intereses para mirar el interés de Cristo, nuestro Señor, nuestro modelo. Y entonces, ¿cómo es que Dios se ocupa de nuestras necesidades? Lo esencial que venimos a buscar nosotros aquí es la salvación de nuestra alma. Y cuando podemos transitar el camino de la voluntad de Dios, Él está dispuesto a bendecirnos. Y bendición de Dios no significa que Él va a darnos todo aquello que nosotros le pedimos o que creemos que necesitamos. Bendición de Dios no solo se manifiesta cuando se cumple un proyecto, porque muchas veces cuando tenemos un proyecto en nuestra vida, decimos qué bendición. Pero también la bendición de Dios es cuando estamos llevando una enfermedad, cuando estamos en un hospital, cuando perdemos un ser amado, cuando se cumple aquello que no esperábamos y Dios está allí soportándonos. Simplemente para poder vivir esa bendición tenemos que dejarnos caer en los brazos de nuestro Padre y volver a través de la fe vivir de esa bendición. Bendición de Dios es tener la palabra que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece, que nos da perspectiva. Bendición y ayuda de Dios para alcanzar lo necesario es tener los sacramentos. Los sacramentos son aquellos que nos permiten mantener nuestra relación activa para con Dios. Hemos recibido el sacramento del Santo Bautismo, donde fue liberado el pecado original y abrió el camino a una relación directa con Dios, donde nos hemos decidido a seguir a Cristo. Hemos recibido el don del Espíritu Santo, el don del amor, del poder, del dominio propio, que nos permiten tomar nuestras propias decisiones, no ser manejados por los espíritus que nos rodean, que pueda dominar el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos la posibilidad de compartir la comunión con Cristo en cada servicio divino. Y entonces Dios va a bendecir nuestra vida. Dios bendice nuestro agradecimiento. Dios bendice nuestro diezmo, nuestra entrega, nuestra ofrenda. Pero no tenemos que buscar ese agradecimiento como una relación de negociación para con Dios. Agradecemos a Dios por todo aquello que Él ya nos dio, no por lo que nos va a dar. Porque tenemos la seguridad de que como hasta aquí nos acompañó el Señor, nos seguirá acompañando. Y entonces Él va a suplir, va a dar todo lo necesario. No tenemos que tener duda. Dice el profeta Isaías en uno de los capítulos, yo te puse nombre, mío eres tú. Vas a pasar por las aguas y no te vas a negar. Vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar. Allí no dice que si paso por las aguas no me voy a mojar. Y no dice que si paso por el fuego no voy a tener calor.
Que va a haber situaciones que puedan ser incómodas, que no las esperábamos, sí, pero Dios, nuestro Padre, al que queremos alabar y al que queremos enaltecer, va a estar con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a suplir todas las cosas que necesitemos para alcanzar la vida eterna. Pero tenemos que seguir confiando en Él. Y no solamente Dios dará todas las cosas mirando en esta orilla, sino que también mira a la otra orilla. Y mira sobre aquellos que nos han antecedido y con los que nos queremos reencontrar. Y por eso ya miramos en el próximo oficio en ayuda a los amados difuntos. También Dios a ellos los ama, Dios quiere ayudarlos, Dios le brinda palabra y sacramento, Dios le da la posibilidad de que puedan estar junto a nosotros bajo la palabra y bajo la comunión con Cristo. Y entonces el apóstol aquí dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os faltará, falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nada nos va a faltar de lo necesario para alcanzar el día del Señor. Pero también Dios quiere utilizarnos para que unos y otros podamos ser solidarios, hermanos. No es una obligación la solidaridad en el Hijo de Dios, pero ojalá pueda ser en tu corazón y en el mío una necesidad, poder ser solidario con el prójimo. Ayudarnos para que entonces, donde pueda haber una necesidad y donde veamos la necesidad y donde podamos ayudar, lo podamos hacer. Y no se trata de hacer un sacrificio que nos deje a nosotros de lado. Dios no nos está pidiendo que nosotros quedemos de lado, sino simplemente que seamos solidarios. Y ser solidarios implica quizás un simple ejemplo. Si somos 4 y tenemos un pan, no cortamos el pan en 3, le damos de comer a los otros y nosotros nos quedamos sin comer. No se trata de esto. Cortamos el pan en 4 y comemos todos. Y en este sentido, muchas veces nos sentimos impotentes porque no tenemos capacidad de poder hacer ayuda para toda la necesidad que nos rodea, pero brindamos con los límites que tenemos. Lo hacemos desde el corazón, lo hacemos desde el sentimiento. Y entonces cuando nuestros brazos no alcancen, porque cuando queremos ayudar, hay veces los brazos tienen un límite, juntamos nuestras manos y le pedimos a Dios. Decíamos, creo ayer con los siervos, 95% de nuestra tarea es de rodillas, porque solo hay un 5% que a veces podemos brindar una ayuda en el ámbito de lo material. Pero buscamos el día del cumplimiento de la promesa, llegar como dignos y hermanos y hermanas. Yo deseo de corazón, no importa el país donde nos toque estar, no importa la comunidad como se llame, el deseo que todos juntos podamos alcanzar el día del Señor. Y para eso el Señor dará lo que falta. Nada nos faltará, pero tiene que estar nuestra confianza. Dios bendiga nuestro camino y si Cristo viene antes, que ninguno tenga que quedar atrás. Amén.